Entonces la mediana sería 80,5. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Si ese lugar ya sabemos que es 5 y 6, entonces vamos aquí al anterior. Vamos al anterior, aquí contamos uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están. Entonces ya sabemos que aquí el valor está aquí entre 78 y 83. Sumamos los dos, lo entre 2 y sacamos la mediana. Entonces no es algo tan difícil que hacer. Lo que pasa es que tenemos que recordar que tenemos que ordenarlo de menor a mayor, si no nos va a dar datos erróneos. Ok, entonces media aritmética ponderada. La media aritmética es una medida de tendencia central que es apropiada para cuando un conjunto de datos dados, cada uno de ellos tiene una importancia relativa, peso monto, respectivo a los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación, peso monto, para luego sumarlos, obteniendo así una suma ponderada. Después se divide entre el número entre la suma de los pesos, dado que como resultado la media ponderada. En la fábrica los salarios mensuales correspondientes a 12 de sus trabajadores son: 3 ganan 107.880, 2 110.500, 4 ganan 115.000 y 3 120.000. Allá la media aritmética correspondiente a dichos salarios. Entonces aquí lo que hacemos es la multiplicación y vamos sumando. Entonces, 107.880 por 3 más 2 por 110.500 con paréntesis, ¿ah? Sí, sería mejor, más paréntesis 4 por 115.000, me faltó un cero aquí, y 3 por 120.000 dividido entre 12 porque es el número total de trabajadores que hay ahí. Entonces aquí ponemos los datos: 1.364.640, que es el total de los salarios, dividido entre 12, nos da una media aritmética ponderada de 113.720. No es algo tan difícil, ¿ah? Entonces, moda, distribución de frecuencia con clase. Aquí sí trabajamos con datos agrupados. Entonces, debido a que al clasificarse las observaciones y asignarlas a una clase determinada, se pierde el valor exacto de cada una de ellas. Para calcular la moda, partimos de la hipótesis de que todas las observaciones de una clase son iguales al punto medio de esta. Por lo tanto, para hallar la moda de una distribución de frecuencia con clases, debemos utilizar la siguiente fórmula. MO, que es la moda, igual al límite más D1, dividido entre D1 y D2, y que es el C que es el intervalo. Ahí estamos a ver qué es eso. Entonces, LI es el límite inferior real de la clase modal. Y D1 diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Y D2 diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior. Y C es el intervalo de la clase. Digamos, 48 a la 54 es una clase. Entonces, el 48 y 54 lo que hacemos es restar para calcular el intervalo. Entonces, ejemplo, hallar la moda de los pesos de 40 estudiantes. Entonces, la moda es buscar que el valor que más se repite entre una clase. Esa es la moda. Entonces, primero debemos localizar la clase donde se encuentra la moda. Lógicamente, será la clase donde tenga mayor frecuencia absoluta. En este caso, la mayor frecuencia absoluta es 12, que está aquí. Siempre tenemos que buscar cuál es la frecuencia mayor absoluta. Por lo tanto, la clase es 144,5 a 153,5. Entonces, vemos aquí y lo identificamos. Entonces, 144,4 es el límite. Aquí está en la y medio el límite inferior. El límite inferior sería este, que está aquí. El límite inferior. El intervalo es la resta entre 153,5 menos 144,5. Ese es el intervalo. Si nosotros restamos 153,5 menos 144,5, eso nos da C. Y el de 1 es 12, que es el valor central, menos 9, que es el anterior. Aquí está. Este es el anterior. Entonces 12 menos 9, que es 3. Y el posterior sería 12 menos 5, que es el de 2, que aquí está. 12 menos 5 serían 7. Y entonces tuvimos los valores. Entonces los valores serían en este caso, en la fórmula, la vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, aquí está. Aquí lo que pasa es que se me olvidó poner el 144,5, que es en el I.
Aquí está, 144 y medio. Entonces, 3 es el resultado de restar 12 menos 9. Y, y la otra es, vamos a ver para acordarme, eh, D1 más D2, entonces sería 3, que sería la parte de arriba, y la diferencia de 12 menos 5, que serían 7. Entonces aquí sería 3 entre la suma de 3 más 7 y por el intervalo, que es 9. Y aquí está 27 entre 10. Entonces lo que hacemos es fraccionar y sumamos la diferencia a 144 y medio, que es entonces la diferencia sería 144 y medio más 2.7, que es 147.2, que es la moda. Es el valor central que más se repite de las clases. Y la otra es distribución de mediana. La mediana es un cálculo diferente porque aquí busca el valor central. ¿Ok? El anterior es el valor que más se centra, lo que más se repite, más que todo. Y este es en buscar el valor central de un grupo de datos. Al igual que la media aritmética, debido a que al clasificarse las observaciones y asignarlos a una clase determinada, se pierde el valor exacto de cada una de ellas. Para calcular la mediana partimos de la hipótesis de que todas las observaciones de una clase son iguales al punto medio de esta. Por lo tanto, para hallar la mediana de una distribución de frecuencia con clases debemos utilizar la siguiente fórmula. Mediana, que es el límite inferior, un conjunto de datos entre dos, y menos frecuencia acumulada dividido entre frecuencia absoluta por intervalo. Entonces vamos a ver aquí. Límite inferior es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N, el número total de observaciones. N entre 2 es el número total de observaciones dividido entre 2. Y frecuencia acumulada de la clase donde está la mediana. Y el intervalo de la clase donde está la mediana, que ya sabemos cómo se calcula. Entonces, allá la mediana de los pesos de 40 estudiantes de acuerdo a la siguiente distribución de frecuencia. Entonces está aquí. Eh, frecuencia absoluta. Entonces tenemos que aquí que la que más se repite es el del aquí. Bueno, esta es la frecuencia absoluta. Vamos a ver el cuadro. El cuadro dice que, por lo tanto, antes de aplicar debemos completar la tabla de la distribución de frecuencia que nos da, hallando la frecuencia acumulada, ya que es fundamental encontrar la clase donde está la mediana. Ya sabemos cómo se calcula la frecuencia acumulada. 3 más 5 serían, bueno, la primera es 3, pero 3 más 5 serían 8, 8 más 9 serían 17 y así, hasta llegar a 40. Ya eso sabemos calcularlo. Entonces, como n es 40 y se tiene que n entre 2 es 20, concluimos que la mediana se encuentra en la clase donde se encuentre el 20º lugar. Y este se encuentra, y este que se encuentra en la clase. Resumiendo que los datos, se utiliza la fórmula, entonces n es 40, n entre 2 es 20, límite 144 y medio y frecuencia acumulada 17, porque es la que más se aproxima a 20. Siempre tomamos el dato anterior del dato que nos da el cálculo. Si son 70, dividido entre 2 serían 35. Tendríamos que el valor que se aproxima a 35. Pero en este caso sería, el valor que se aproxima sería 17. Entonces podemos buscarla aquí, que aquí está. La 17 que se aproxima a 20. La 29 no, porque se pasa. Entonces la que más se aproxima a 20 sería 17. Entonces aquí ya sabemos. Y la frecuencia acumulada sería 17. La frecuencia absoluta serían 12. Porque ya sabemos dónde se calcula, porque ya lo vimos de aquí, que está aquí, en el valor central, 12. Y, y la intervalo sería 9, que es la resta. Entonces, estudiando la fórmula, en la fórmula a utilizar, la sería la siguiente. Entonces, aquí sería 144 y medio, 20 menos 17. Ya 20 sabemos que es entre 40 entre 2. Y, y 12, que ya es la frecuencia acumulada, y por el intervalo. Entonces, aquí sería la mediana, sería 144 y medio, por 3 por 9 sería 27 y 12 por 1 serían 12. Acordemos que la multiplicación de fracción va directo. Entonces el caso sería 144 y medio, 27 entre 12. Entonces lo fraccionamos, lo hacemos en decimales, 27 entre 12 y nos da 2.25. Sumado los 144 y medio nos da 146 y medio, que es el valor central. Entonces vemos que eso no es nada difícil. No es nada difícil. Ok,
Eso nos da 146.75. La mediana, entonces en este caso sería 146.75 y significa que el 50% de las observaciones tiene un valor de 146,5 y el otro un valor inferior a 146,5, que es lo que quiere decir. La media aritmética de distribución de frecuencia con clases X. Entonces, eh, se trata de calcular la media aritmética de los datos agrupados mediante clases con un intervalo adecuadamente escogido, debido a que al clasificarse las observaciones y asignarlas a una clase determinada se pierde el valor exacto de cada una de ellas. Para calcular la media aritmética partimos de la hipótesis de que todas las observaciones de una clase son iguales al punto medio de esta, para hallar la media aritmética de la distribución de frecuencia de 100 observaciones. Entonces vamos a determinar que la tabla de distribución de frecuencia en la cual determinamos los puntos medios y luego en cada clase determinamos el promedio de esta, a multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta, que es igual al promedio. Entonces aquí lo que hacemos es, el punto medio ya sabemos cómo es lo que se calcula, ¿no? Ya sabemos que en este caso se suman los dos valores aquí y lo dividimos entre dos, entonces eso nos da el punto medio. Y aquí para sacar la media aritmética es multiplicar 222,5 por 25, eso nos da 5.532,5. Cada uno se calcula de la siguiente manera. El total nos da 55.072, pero tenemos que dividirlo entre el total de la población, que sería 125. Entonces la media aritmética sería la siguiente fórmula. Sería la siguiente forma, 55.792,5 entre 125. Ok, entonces ya sabemos que esto se calcula multiplicando 25 por 222,5, nos da 5.532. Hasta llegar al total, aquí sacamos el total. Y eso lo van a hacer ustedes en la guía, porque eso viene en la guía. Tienen que hacerla. Entonces, esto se calcula por el valor total de la población y nos da 338,14, que es el valor central en la media aritmética. 338, que es la media, que hay que andar por aquí, entre la 335 y 380. Hasta aquí sería, muchachos. ¿Alguna pregunta? Me mandan ustedes un mensaje porque el video no puede ser tan largo. No puede pasar de más de 15 minutos. Yo prefiero subirla en YouTube que mandar el video porque el video son muy pesados. Hasta aquí sería.